Bien, señoritas, atentas por favor. Miss Elizabeth. Muy bien. Gloria Carpio. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, Gloria. Caroli. Caroli. Presente, profesor, Presente, profesor. Buenas noches, Caroli. Lía Susana. Lía. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Nancy. Nancy. No veo su nombre. Así está. Nancy, ¿estás presente? Nancy. Debe estar atendiendo, profesor. Está en su trabajo todavía, creo. Ya. Mirza. Mirza, veo. No veo Mirza. Nieves. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Ruth Brisaida. Ruth. No, tampoco veo su nombre. Ubudicia. ¿Quién me pidió permiso? Presente, profesor, buenas noches. Ruth Brisaida me pidió permiso. Ya. Muy bien, Ubudicia. Rosa. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Nayeli. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. ¿Alguien que me haya saltado su nombre? Creo que no. Profesor, buenas noches, es mío. ¿Cómo te llamas? ¿Nancy? No. Ah, sí te pusimos. Tus compañeras abogaron por ti. Ya, gracias, profesor. Muy bien. Entonces, continuemos con el tema de las enfermedades metabólicas. Hablaremos de unas personas que también tienen problemas hereditarios y muchas veces se acompaña también de un mal estilo de vida. ¿De acuerdo? A ver, ¿dónde estás? Siempre se me va. ¿Pueden apreciar la pantalla? Sí, ¿no es cierto? Sí, profe. De acuerdo. Entonces vamos a hacerlo grandecito y empezaremos a estudiar. Muy bien. A ver, señoritas, ¿qué saben acerca de la diabetes? ¿Por qué se caracteriza? No me digan que no conocen. Mantener la sangre muy espesa, dulce, profesor. Dulce. ¿Han probado alguna vez la sangre de un diabético? Profesor, es una enfermedad que se produce del exceso de azúcar. ¿Qué es lo que se Ya, muy bien, exceso de azúcar en la sangre, ¿no es cierto? Muy bien. Solo que vamos a hablar de glucosa, ¿ya? El azúcar es glucosa. El azúcar es muy común, es como decir, ¿no es cierto?, que el azúcar que está en el mate, el azúcar que está en el café es el mismo azúcar. No necesariamente. Ya estamos hablando de la glucosa. Y correcto, se encuentra en la sangre. Pero ¿dónde debería estar este azúcar? Esta glucosa, ¿dónde debería estar? En los niveles de la glucosa, profesor. Pero ¿dónde debería estar? En los niveles de la glucosa. ¿En qué parte de nuestro organismo debería estar? Porque es normal que tengamos azúcar, ¿no es cierto? En la sangre, glucosa en la sangre es normal, al contrario, es nuestra fuente de energía. Sin glucosa nosotros nos moriríamos. ¿Ya? Como les decía, la glucosa es propio de nuestro organismo, es algo de lo cual vivimos. Sin esa glucosa nuestro organismo muere, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Que esta glucosa
tiene que ir a un lugar específico. A ver, a ver. A ver, como así, con ustedes llevo pues aplicación de las bases farmacológicas. A ver, ¿qué pasaba cuando entraba un medicamento al organismo, al estómago? ¿Qué pasaba? Se absorbía, ¿no es cierto? Y después de su absorción, ¿a dónde pasaban? A metabolizarse. Todavía no, todavía, pero después del estómago, ¿a dónde pasa? ¿A dónde pasa? No creo que diferente ¿A del estómago. sangre? ¿Cómo? ¿A la sangre? Muy bien, Rosa, pasa a la sangre. Muy bien. ¿Y de la sangre? ¿A dónde tiene que ir? Ya tendrá que ir a hacer su efecto, ¿no es cierto? Al Porque, lugar de acción. claro, a su lugar de acción, porque obvio, en la sangre no tiene nada que hacer el medicamento. La sangre simplemente es un transportador. Entonces tiene que ir a su lugar de acción. Digamos, si es en la piel tendrá que ir al piel, al corazón, al pulmón. Si es una neumonía tendrá que ir al pulmón. Si es una infección urinaria tendrá que ir a la vejiga, riñones, etcétera. Tiene que ir a un lugar y de ahí tendrá que metabolizarse, ¿no es cierto? Entonces estamos viendo que la sangre solamente es un medio de transporte. La sangre es un medio de transporte que lleva las sustancias a su lugar de acción. Ahora pongamos el mismo ejemplo del azúcar. El azúcar está en todos los alimentos prácticamente. Sí conocen el término carbohidratos, ¿no es cierto? ¿Sí han escuchado hablar de los carbohidratos? Señoritas. Señoritas. Sí, profesor. ¿Qué alimentos tienen carbohidratos? A ver, los que se acuerden así. Los que comemos a El diario. arroz, Muy bien, el arroz. el menester, Ya, no mucho, pero ya. Hay uno más que tiene bastantes carbohidratos. El arroz, ¿qué más? las frutas, profesor, papa, La papa, ¿no es cierto? Y la fruta va a tener fructuosa. Las frutas tienen fructuosa. ¿Ya? el azúcar también. Obvio, el azúcar, claro, el azúcar que está en el café, en el mate. Muy bien, voy a ayudarme con estos tres ejemplitos que ustedes me han dado. Hemos visto arroz, azúcar, papa. Estos tienen carbohidratos. Esos carbohidratos, igual que los medicamentos, cuando llegan al estómago, tienen que disolverse. ¿Quién se encarga de disolverlo? Los jugos gástricos, ¿no es cierto? El jugo pancreático. El jugo pancreático es igualito que el medicamento, tiene que disolverse, tiene que hacerse disuelto, tiene que estar disuelto prácticamente. Entonces, una vez que esos carbohidratos están disueltos, se convierten en glucosa, ¿ya? Se convierten en glucosa. Y esa glucosa recién pasa a sangre. ¿Me entendieron hasta ahí? ¿Me captaron? Señoritas. Profesor, Ya, una vez que pasa a sangre, esta glucosa tiene que ir a su lugar de acción. ¿Y dónde es su lugar de acción? En todas las células de nuestro organismo. ¿De acuerdo? Todas las células de nuestro organismo. Ustedes saben que nuestro corazón está formado por células. Nuestro riñón está formado por células. Nuestra piel está formado por células. Esas células necesitan alimento. Ese alimento es la glucosa. ¿Ya? Ese alimento es la glucosa. Pero acá hay algo muy importante. A ver, ¿qué es lo que le administran a las personas cuando son diabéticas? Ya cuando no se puede controlar. ¿Qué le inyectan? insulina, Muy bien, la insulina es importantísima. ¿Por qué? Podemos decir que nuestras células en nuestro cuerpo tienen una puerta con chapa, ¿ya? Y la única llave es la insulina. La insulina llega a acompaña la glucosa, abre la puerta de la célula y la glucosa entra y lo cierra. La insulina tiene la llave de las células. La insulina permite el ingreso de la glucosa a la célula. Entonces, si la persona, va a haber dos dificultades, ¿ya? Dos problemas. Uno, que la llave se pierda y otro, que la chapa se malogre. Eso vamos a llamar insulina tipo 1, perdón, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. ¿Han escuchado los términos diabetes tipo 1 y tipo 2?
¿Han escuchado ese término? Diabetes tipo 1 y tipo 2. Sí, profesor. ¿Cuál será la más común? La tipo 1, profesor. No, la tipo 2, ¿de acuerdo? Vayan recordando, tipo 2. ¿Ya? Entonces ya, me están entendiendo entonces. Estamos viendo que la insulina es la que abre la puerta para que el azúcar ingrese a la célula. Entonces, ¿qué pasará si la chapa no funciona o la llave o no hay llave que abra? ¿Qué pasará con el azúcar? ¿Qué pasa si el azúcar no ingresa a la célula? Y la glucosa no ingresa a la célula. Se queda en la sangre, profesor. Muy bien, se queda en la sangre. Va a estar circulando ahí en la sangre. Esas son las personas diabéticas. Esas personas son las personas diabéticas. Aquí es que esa glucosa no puede entrar a la célula y a eso llamamos diabetes. ¿De acuerdo? Eso por el lado de la glucosa. Y por el lado de la célula, ¿qué pasará con esa célula que no recibe su glucosa? No funciona como debe ser, profesor. Muy bien, eso vamos a ver las patologías. Más adelante vamos a ver las patologías, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener dos problemas. Uno, que el azúcar que esté en la sangre, y el otro, que la célula no recibe su alimento. Muy bien. Espero que no se haya hecho muy larga la introducción, pero espero que me entiendan bien para hablar de las siguientes diapositivas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí antes de entrar de lleno a la definición? Profesor, y a que la glucosa no llega a las células, eso hace que la persona esté durmiendo nomás. Claro, si tus células no funcionan bien, ¿cómo te sentirás? Si no tiene alimento tus células, tu cerebro no tiene alimento, estás cansado, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si no comes? Un día no comes. ¿Cómo te sientes en la tarde, en la noche? Débil. Muy bien, igualito pasa con nuestras células. Nuestras células son seres vivos. Cada célula que está en tu cuerpo es un ser vivo. Nace, crece, se reproduce y muere. Es un ser vivo cada célula que está en nuestro cuerpo. ¿Ya? ¿O alguna otra duda? Profesor, y si eres diabético y comes así de vez en cuando cosas dulces, ¿qué puede pasar? Puede pasar un coma diabético. Esas personas, ya, como ustedes saben, ya reciben tratamiento de por vida, ¿no es cierto? Ese tratamiento, ¿en qué consiste? En generar insulina, que el cuerpo genere insulina. Las pastillas que toman, la metformina, la glicemida, lo único que hacen es hacer que el cuerpo produzca más insulina, como lo vamos a ver ahorita. Eso funciona, así funcionan esas pastillas. Ya. ¿Alguna otra duda? No, ninguna, ¿no? Profesor, ¿y ellos pueden captar bien el azúcar? Porque yo trabajo con una señora que tiene diabetes y siempre toma las cosas dulces. Por más que ya esté un poco dulce, pues aumenta mucho más el azúcar. Ese sí es un problema de hábito de vida, pues. Está totalmente mal. Las pastillas no te ayudan en un 100%. Tú mismo tienes que ayudar con tu dieta. Hay personas que ya dicen, ya para qué estoy viviendo, ¿eh? Mejor disfruto mis últimos días. Hay personas que piensan así y ya no se cuidan. Pero de ninguna manera una persona que tiene diabetes diagnosticada, ya su vida cambia totalmente, cambia radicalmente. Así como la hipertensión. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a entender un poco más de la diabetes porque el tratamiento es bastante sencillo, se van a dar cuenta. Tenemos tres medicamentos nomás para la diabetes. Entonces vamos a entender la patología y vamos a ver cómo debe ser la calidad de vida de estos pacientes. Entonces, ¿qué nos dice? La diabetes mellitus, es el nombre completo, diabetes mellitus, es un trastorno metabólico que tiene causas diversas. ¿Cuál será la causa de la diabetes? Es de origen idiopático. ¿Qué es idiopático? ¿Qué no se sabe su causa? Es de origen desconocido, pero sí pueden haber factores de riesgo, ¿no es cierto? Entonces es de origen idiopático. Se caracteriza por hiperglucemia crónica, es decir,
exceso de glucosa en la sangre y trastornos del metabolismo de los carbohidratos, las grasas y las proteínas como consecuencia de las anomalías de la secreción del efecto de la insulina. Vamos a verlo más adelante. Entonces, todo es un problema de metabólico en general. Todo se altera, las grasas, carbohidratos, proteínas, etcétera, etcétera. Fisiopatología. Falla las células beta, incretina, resistencia, y puede generar resistencia a la acción de la insulina. Como ustedes saben, ¿cuál es el órgano que fabrica la insulina? ¿Cómo dijo, profesor? ¿Cuál es el órgano que fabrica la insulina? El hígado. ¿Cómo? ¿Quién dijo? Por ahí. El páncreas, profe. Una voz tenue y miedosa escuché. Sí, Carol, sí te escuché, Carol. Muy bien. El páncreas, ¿no es cierto? El páncreas es el órgano encargado de la fabricación de la insulina. Pero va a fabricar dos hormonas, ¿de acuerdo? Dos hormonas, la insulina y el glucagón, ¿de acuerdo? La insulina y el glucagón. La insulina mete glucosa a la célula y el glucagón saca glucosa de los almacenes. ¿Ya? Ojalá podamos tocar más adelante este tema. Entonces recuerden, el páncreas es el órgano encargado de fabricar insulina. Si nuestro páncreas falla, nos va a producir diabetes. ¿Y dónde se produce? ¿En qué parte? Como he dicho, cada órgano tiene sus células. Hay unas células acá dentro, hay unas pequeñas fábricas que las llamamos células beta. ¿De acuerdo? Hay unas pequeñas fábricas en el páncreas que llamamos células beta. Esas células beta son las que fabrican la insulina. Ajá, acá está, como podemos ver, ¿no es cierto? Este es un ejemplo de representación de la insulina, de la célula que está fabricando insulina. Muy bien. ¿Qué más? Clasificación. Ajá, como les decía. Vamos a tener tres tipos, ¿de acuerdo? Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes gestacional. ¿En qué caso se dará la diabetes gestacional? En tiempos de embarazo, profesor. Muy bien, en tiempos de embarazo ustedes saben que a las mujeres gestantes se les altera las hormonas, existen muchos cambios dentro de su cuerpo y en algunos casos llega a producirse una diabetes gestacional. ¿De acuerdo? Ya, eso se entendió. Ahora, diabetes tipo 1 y tipo 2, vamos a ver su diferencia. En la diabetes tipo 1 estamos viendo que hay una falta total de insulina. ¿Ya? Hay una falta total de insulina. A esas personas les llamamos insulinodependientes. ¿Por qué? Porque necesariamente se les tiene que administrar insulina en ampollas, en viales. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los insulinodependientes. A las personas tipo 1 solamente reciben insulina. ¿Ya? Diabetes tipo 1 solamente reciben insulina, no reciben ni metformina, ni levenclamina, ni simvastatina. Por eso le dicen insulinodependientes. ¿Ya? Yo me acuerdo porque a este 1 le pongo así. 1, ¿no es cierto? Le pongo un puntito acá y le pongo insulino dependientes. ¿De acuerdo? Y los tipo 2 son los no insulino dependientes. Pues, no insulino. ¿Por qué? Porque sus células beta todavía funcionan. ¿Ya? Puede ser dos casos. Uno, o sus células beta todavía funcionan, pero no correctamente, o hay resistencia a la insulina. ¿Qué pasará si las células beta no producen suficiente insulina? Vamos a tener una diabetes, ¿no es cierto? Si nuestras células beta no funcionan completamente, vamos a tener diabetes. Pero ¿qué pasa? Como estamos viendo, hay todavía una parte que funciona. ¿Ya? Digamos, este es el páncreas de la persona, ¿no es cierto? Entonces, de repente esta parte se ha deteriorado y no produce insulina. Pero todavía puede haber una parte que sí que todavía esté tranquila y pueda producir insulina. Entonces, a estas personas sí les vamos a dar pastilla, porque la pastilla viene, ¿de acuerdo? Y ¿qué puedo decir? Va
a obligar, va a presionar a esas células todavía que están vivas a que produzcan más insulina. Y esa insulina va a poder, hacer su efecto y prevenir la diabetes. ¿De acuerdo? ¿Me entendieron hasta ahí, señoritas? ¿Ahí me entendieron o se perdieron un poco? Repito. Señoritas. Voy a repetir, profesor. Ya, estamos viendo tres tipos de diabetes principalmente, ¿ya? La gestacional en mujeres embarazadas. La diabetes tipo 1, donde la persona ya no produce insulina, su páncreas está totalmente, está fallando totalmente, y solamente reciben inyecciones de insulina, nada más. Así me entienden, ¿no es cierto? Sí, profesor. Muy bien, tenemos la diabetes tipo 2, las no insulino dependientes. En esta tipo 2, las células del cuerpo todavía funcionan. Las células del páncreas todavía funcionan. Podemos decir a medias. Entonces, como está en mi dibujito, la parte que está en rojo podríamos decir que es el páncreas que se ha dañado y no produce insulina. Mientras que el que está en azul todavía sí funciona. Es ahí donde las pastillitas que tomamos, que se toman, como metformina, glibenclamida, etc., van a venir y van a hacer que estas células trabajen el doble y produzcan más insulina. Y al producirse la insulina, esta va a favorecer que la glucosa que está en la sangre pase a la célula, disminuyendo así los niveles de azúcar en la sangre. ¿De acuerdo? Disminuyendo así los niveles de glucosa en la sangre. ¿Qué pasará si esta persona deja de tomar su pastilla? Dejan de producir insulina, ¿no? Nuevamente, ¿no es cierto? Y otra vez la persona puede complicarse. Entonces, estas personas de por vida están condenadas, bueno, no puedo decir condenadas, ¿no? Están obligadas a consumir tabletas, medicamentos hipoglucemiantes. Esos son hipoglucemiantes. Y obviamente pueden recibir insulina, ¿no? Si en caso la glucosa está demasiado alta, puede recibir una dosis de insulina y normal, puede bajar sus valores normales. Ahora hay otro que se llama resistencia a la insulina. Ese sí es un cuadro muy grave. ¿Qué pasa? Si yo les dije, ¿no es cierto?, que las células tienen su candadito, tienen su puerta y su chapa. ¿Qué pasa si la chapa no funciona? ¿La llave podrá abrir? ¿La insulina podrá abrir esa puerta? A ver, repito. Estamos viendo que las células tienen su llave, tienen su cerrojo, donde la llave es la insulina. Pero ¿qué pasa si el cerrojo se malogra? ¿La insulina podrá abrir esa puerta? No, profesor. No, profe. Muy bien, cuando la célula está dañada y no recibe la insulina, llamamos resistencia a la insulina. Por más insulina que le metamos a esa persona, a sus células no va a entrar glucosa. ¿De acuerdo? No va a entrar glucosa. Es ahí donde es por eso que es un cuadro grave. Y el tratamiento hay otros tipos de insulina, ¿ya? Hay otros tipos de insulina, como la insulina NPH, la glicólica, y bueno, hay más insulinas que, bueno, ahorita no me acuerdo, les mentiría. Entonces, esas personas necesitan una insulina especial. ¿De acuerdo? No es muy común, pero sí se presenta. ¿Alguna pregunta hasta ahí, señoritas? Muy bien. Puede existir otro tipo de diabetes, ¿de acuerdo? Puede ser por factores genéticos, es decir, donde haya falla en el páncreas. Puede haber un páncreas que tenga una infección, endocrinopatías, problemas hormonales. También puede ser por inducido de drogas o sustancias químicas. Hay sustancias químicas que entran al organismo y pueden dañar tanto el hígado, el páncreas, etc. Algunas infecciones, como la famosa pancreatitis. Habrán escuchado hablar de la pancreatitis, ¿no es cierto? Se corre el riesgo de que se dañe el páncreas y por ende se cause una diabetes debido a esto. Formas comunes, poco comunes, es por inmunidad o otros síndromes genéticos asociados con el virus. Pues pueden existir muchos factores.
Sin embargo, estos tres que les he mencionado son los más comunes que se observan en la práctica. Diabetes tipo 1 y tipo 2, algunas diferencias, ¿de acuerdo? A ver, la tipo 1 requiere administración de insulina de forma externa, como les decía. Las de tipo 1, como sus páncreas no puede fabricar insulina, sí o sí necesita administrarse este medicamento de por vida. No requiere de antidiabéticos orales. No va a tomar pastillas, porque hemos dicho que las pastillas, ¿qué hacen? ¿Qué hacen las pastillas? Hace generar más glucosa. ¿Más glucosa? Hacen generar más insulina, ¿no es cierto? Ayudan al páncreas para que produzca más insulina. Pero si su páncreas no funciona, ¿quién va a producir? Entonces las pastillas orales no nos sirven. Requieren un control de la dieta, es decir, tratar de solamente consumir pocos alimentos con carbohidratos. Y también se tiene que revisar siempre la dosis de insulina. Requiere actividad física para evitar problemas, complicaciones en la diabetes. Debe llevar un control de los niveles de azúcar en sangre a diario. Debe llevar, ojo señoritas, debe llevar su control de glucosa diario. Después se debe llevar un control de la presión arterial. Debe monitorizar los niveles de colesterol. Ya como hemos dicho, todo está correlacionado. Diabetes, hipertensión, arteriosclerosis, todo está relacionado. En la diabetes tipo 2, donde hemos visto que todavía funciona parte del páncreas de la persona, en ocasiones requiere administración de insulina, pero no por lo general. En ocasiones, ¿cuándo va a ser ocasiones? Cuando su glucosa esté por encima de los 150 o 200, por ahí vamos a ver, ¿de acuerdo? Requiere administración de antidiabéticos orales en caso de que no responda al plan de dieta y ejercicio. Ojo, ¿no? Si la diabetes no se controla con la dieta, va a requerir el tratamiento de medicamentos orales. Muy relacionada con la obesidad y el sedentarismo. Estamos viendo que los hábitos de vida son influyentes acá. La dieta debe planificarse. La actividad física es parte del tratamiento y se aconseja como modo de vida saludable. Se debe llevar un control de los niveles de azúcar en sangre periódicamente. Como estamos viendo, en la diabetes tipo 1 el control es de forma diaria, mientras que en la tipo 2 el control puede ser una vez a la semana, o 2 veces a la semana, o una vez al mes, dependiendo de cómo se siente, cómo tolera el tratamiento de la persona. También se debe llevar un control de la presión arterial y monitorizar los niveles de colesterol. En ambos casos se tiene que controlar estos factores, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta con respecto a la diabetes tipo 1 y tipo 2? ¿Ninguna? Señoritas. Con confianza, pregunte. Entonces, acá nos van a hablar, estamos hablando un poquito de cuál es la incidencia de esta enfermedad en el Perú, en nuestro país. Muy bien. Entonces, como estamos viendo, a ver, para no hacerlo muy grande, muy engorroso. ¿Qué dice acá? En el Perú, según la OMS, existiría un 6,7% de personas con 18 años a más que tienen azúcar elevada en la sangre. O sea, incluso, mira, estamos viendo que incluso desde los 18 años ya existe ese problema de la glucosa elevada, de la hiperglucemia. ¿A qué se deberá? ¿Por qué será que desde la población tan joven ya existen niveles altos de glucosa? Yo les pregunto, señoritas, en los colegios, ¿qué cosa ofrecen a los niños cuando salen al recreo? Dulces, profesor. ¿Sí o no? O dígame si hay algo que no sea dulce en los kioscos de los colegios. Que yo recuerde, cuando yo salía del colegio, todo era chocolate, galleta, jugo, churro, pan, etcétera, etcétera, etcétera. Todo era dulce, ¿no es cierto? ¿O no? O en esos colegios vendían fruta. Bueno, en mi colegio vendían, pero nadie compraba, que yo recuerdo.
Entonces, eso ha condicionado a nuestro país a tener estos problemas. Y es por eso que habrán visto ahora, ¿qué dicen las galletas ahora? Un octágono de color negro, ¿qué parece? ¿Qué dicen? ¿Cómo, profesor? Ahora, ¿qué aparece en los envoltorios de las galletas, golosinas, de la gaseosa? ¿Qué aparece? Ahí es un octógono. Alto en azúcar. Muy bien. Tanto fue el problema nutricional en nuestro país que los gobiernos tuvieron que hacer algo. Y lo único que pudieron hacer es pues, poner esas alertas en los alimentos, en esas golosinas. Alto en azúcar, alto en grasas saturadas, alto en colesterol, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estamos viendo que este problema ya existe desde los colegios. Y si esas personas tienen tienen el factor genético que los predispone a diabetes, con tanto azúcar que se come en esa edad, son más propensos a tener la enfermedad, ¿sí o no? Sí, profe, son más. Entonces, muy bien. Entonces estamos viendo que esto puede ser un problema genético, sin embargo, nuestra política, nuestra alimentación en los colegios no nos favorece, no nos ayuda en absoluto. Entonces, ¿qué vamos a ver? Factores de riesgo. ¿Qué podemos ver? ¿Qué situaciones podrían complicar a la aparición de esta enfermedad? Primero vamos a ver el medio ambiente, ¿no es cierto? La migración y el riesgo ocupacional. ¿A qué se refiere con migración? Como ustedes saben, la dieta no es la misma que de los campos a la ciudad. En el campo generalmente se comen más verduras, ¿no es cierto? Más frutas, más verduras. A diferencia que en la ciudad todo es frito, es comida chatarra, papas fritas, pollo a la brasa, sándwiches, etcétera. Ah, y la famosa gaseosa, ¿no es cierto? Todo es gaseosa en la ciudad, en los lugares industrializados. Entonces, esos factores pueden complicar la salud de una persona. ¿Qué más? Los estilos de vida. Tanto como en la diabetes, como en el resto de enfermedades, como son la hipertensión, las arteriosclerosis, dislipidemias, etcétera, siempre está el sedentarismo como un factor importante. Personas que no hacen ejercicio, que después de comer se echan a descansar, o de repente están en el trabajo, están comiendo. Eso, ¿no es cierto?, puede complicar la salud de una persona. También los malos hábitos alimenticios. ¿A qué se refiere con un mal hábito alimenticio? ¿Qué será un mal hábito alimenticio? Por ejemplo, va a ser cuando una Un persona... desorden de los alimentos, será que, profe. Claro, cuando la persona no coma a sus horas, por ejemplo, o coma de más. Mucho también influye el estrés, recuerden. Bueno, en algunas personas sucede que cuando están estresadas, en su ansiedad se meten comida a la boca. Y habrán visto más de una de las gorditas que pasa eso. Que están ansiosas, están nerviosas y están en su afán de comer golosinas, galletita, pancito, tortas, queques, etcétera, etcétera. Es un mal hábito alimenticio. ¿Qué más? El tabaquismo. Obviamente el tabaco es un veneno. El cigarro es un veneno, ¿no es cierto? Ya hemos visto que el veneno, los tóxicos pueden dañar nuestros hígados, nuestro pulmón, hígado, páncreas. Si daña nuestro páncreas ya puede ser susceptible la persona a presentar diabetes. El alcohol y el tabaquismo prácticamente lo mismo. Ambos son tipos de venenos. ¿Qué más? Los factores hereditarios, ¿no es cierto? Como también en las otras enfermedades. Antecedentes familiares de personas que hayan tenido esta enfermedad. Nuestros abuelos, tíos, papá, mamá. Si hay alguno de ellos ha tenido diabetes, el gen todavía podría estar presente en alguno de sus hijos. Y de repente, con alguno de los factores que hemos mencionado más antes, se podría desencadenar la enfermedad, ¿cierto? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. ¿Qué más? Ajá, ahora relacionado a la misma persona. Hiperglucemia intermedia, es decir, que sus niveles de azúcar estén en el límite. No tanto para decir que sea una diabetes, pero sí que esté en el límite. Síndrome metabólico, es decir, que haya un problema hormonal en general, ¿de acuerdo? Sobrepeso y obesidad, también obesidad abdominal, también etnia, se refiere a la raza, ¿no es cierto? Hay raza negra, creo que la raza negra y blanca son más propensas a padecer esta enfermedad, la blanca en general. La edad también, mientras más adultos,
vamos a ver que los órganos también empiezan a envejecer, el páncreas empieza a envejecer y por ende puede desarrollarse también la diabetes. Dislipidemias, es decir, alteraciones con el consumo de colesterol, de grasas, etcétera, etcétera. Hipertensión arterial, antecedentes obstétricos de diabetes, negrito intestinal, antecedentes de hijos macrosómicos. Hijos macrosómicos son aquellos bebés que nacen con sobrepeso, es decir, muy gorditos. También antecedentes de bajo peso al nacimiento, acantosis, esos son acantosis nigricans, síndrome de ovario poliquístico, etcétera, etcétera. Entonces estamos viendo que muchas enfermedades también pueden conllevar a la aparición de esta enfermedad. ¿Qué más? Otros factores de riesgo, bajo grado de instrucción. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta con respecto a los factores de riesgo? ¿Alguna consulta, duda que quisieran aclarar ahora? ¿Ninguna? Muy bien, entonces continuemos. ¿Cuáles serán? Dime, Gloria, ¿algo que querías opinar? Sí, profe, quería preguntarle. Sí. Del último, del síndrome de quistes ¿cómo se llama? Síndrome de ovario poliquístico. Ay, también eso, profe. Es que eso ¿Cómo más o menos un eso? Ya, ese síndrome de ovario poliquístico generalmente es un problema hormonal. ¿Ya? Y los problemas hormonales también pueden desencadenar y traer problemas con respecto a la diabetes. O sea, como hemos visto, ¿cierto? Hay factores genéticos. Tanto como, incluso si la madre ha tenido diabetes gestacional, la hija también podría desarrollar esa enfermedad. ¿Y qué más puede desarrollar esa deficiencia hormonal? El síndrome de ovario poliquístico. O sea, si una persona tiene síndrome de ovario poliquístico, podrías presumir, ¿no? Ojo señora, cuídese también porque esto es un factor de riesgo a diabetes. Esos son factores para que la persona se cuide, se prevea. ¿De acuerdo? Ok, profe. Ya. Semiología. A ver, señoritas, ¿cuáles son los síntomas que presenta una persona con diabetes? Lo más comunes, ¿cuál será? De bajar el peso. Pérdida de peso. Ahí está, mira, muy bien. Vamos a ver acá. Pérdida de peso. ¿Qué más? Otro es debilidad, profesor. Muy bien, debilidad. Acá está. Pero está en la diapositiva, pero mejor no les pongo. ¿Qué más? Pérdida de apetito, profe, lo otro que tienen. Pérdida de Todo apetito. quieran dulce, no quieren salado. Ya, eso llamamos. No, más bien, no pierden el apetito, más bien incrementa su apetito. Se incrementa su apetito. Eso llamamos polifagia. Pero de cosas. Ay, ¿Ya? Está bien, está bien. Polifagia llamamos a eso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, a ver, a ver. aumento de sed, profesor. Muy bien, aumento de la sed. Eso llamamos polidipsia. ¿Ya? Y si una persona toma alta agua, ¿qué pasará? ¿Qué pasará con esa agua? Si yo tomo bastante agua, ¿dónde se va ese agua después?
Si la persona toma bastante agua, ese agua se va a ir al baño. ¿Ya? Ese agua se va a ir al baño. Eso llamamos poliuria. ¿De acuerdo? Poliuria. Es aquellos casos donde tiene que eliminarse todo el exceso consumido de agua. Ya, muy bien, esas son las más comunes, ¿de acuerdo? Esos son los signos y síntomas más comunes. Puede haber dolor de abdominal, vómito, alteración de la conciencia y el coma. Entonces vamos a ver un poquito a qué se debe cada síntoma, por qué es que le da esto a las personas. Primero, a ver, yo les digo, señoritas, ¿qué pasa cuando usted me escucha, no es cierto? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ya. ¿Qué pasa si les ha... Ya, ¿qué pasa si ustedes se han preparado un mate y les ha salido muy dulce? ¿Qué lo hacen? ¿Qué tienen que hacer? Aumentar más agua. Muy bien, muy bien, muy bien. Nuestro cuerpo piensa igual. Dice, tengo mucho azúcar en el cuerpo, ¿qué hago? Lo disuelvo, pues entonces a la persona le obliga a tomar más agua. Eso llamamos nosotros polidipsia. Aumento de la sensación de sed, ¿de acuerdo? Sed a la persona polidipsia. Y como les repetía, el cuerpo está tomando mucha agua, mucha agua, mucha agua. Pero esa agua tiene que eliminarse. No podemos estar mucho tiempo con tanta agua. Entonces, eso obliga a la persona a que vaya más frecuentemente al baño. Eso llamamos poliuria. ¿De acuerdo? Poliuria. Ya se entendió polidipsia y ya se entendió poliuria. Muy bien. Ahora, esas células de nuestro cuerpo no reciben glucosa. ¿Cómo estarán? ¿Cómo ¿Cómo estarán? dijo, profe? Ya. Como estamos viendo en la diabetes, las células de nuestro organismo no reciben su alimento, no reciben glucosa. ¿Cómo estarán? ¿Qué pasa? ¿Débiles? Ya, a ver, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa cuando tú no tomas desayuno? ¿Cómo estás en la tarde, a la hora del almuerzo? ¿Cómo estás? Débil. ¿Qué más? ¿Qué más? Sin ganas, profesor. Pero, Sin ganas. ¿tu cuerpo qué te pide para que despiertes? Azúcar. ¿Tu cu- Azúcar. ¿Ustedes comen azúcar? Alimento, terapia. Muy bien, alimento, muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces, las células en nuestro organismo no reciben su alimento porque no hay insulina o la chapa no funciona. Entonces, ellas mandan una señal al cerebro diciéndole, tengo hambre, no me llega alimento. Por más que la glucosa esté en la sangre, las células no, bueno, esa glucosa no pasa pues a la sangre. Entonces, las células están de hambre. Mandan esa señal al cerebro y dicen, cerebro, tengo hambre, come, tienes que comer. Entonces es por eso que las personas van a aumentar su apetito, van a tener polifagia. Y como su compañera decía, ¿no es cierto? Generalmente de sustancias dulces. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo pues, inconscientemente nos está pidiendo eso, nos está diciendo, oye, nos está faltando azúcar en las células, hay que comer algo, hay que comer cosas dulces, hay que comer alimentos. Eso llamamos polifagia. ¿Se entendió hasta ahí los tres? Poliuria, polidipsia y polifagia. Sí, profe. Muy bien, ¿cierto? Eso es porque nuestras células así funcionan. Y como ustedes habían mencionado, ¿no es cierto? Pérdida de peso. Muy bien. Como ustedes saben, nosotros tenemos reserva de alimentos. ¿Ya? Todos nosotros tenemos nuestra reserva. ¿En qué caso utilizamos la reserva? Cuando nuestro organismo se sienta débil. A ver, ¿cómo les puedo decir eso? A ver, otro ejemplo. Imagino que la mayoría tendrá una refri en casa, ¿no es cierto? O una dispensa, algo donde guarden sus pan, sus cositas que compran, ¿no es cierto? Del mercado. Tienen, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya, todos tenemos, ¿no es cierto? Un lugar donde guardamos nuestras cositas que vamos a comer más adelante. Nuestro organismo pasa lo mismo. ¿Cuál será nuestra refrigeradora, nuestro almacén en nuestro cuerpo? ¿Dónde tenemos nosotros nuestra reserva de alimentos? ¿No?
Nuestra reserva, ¿cuál será nuestra reserva? ¿Saben cuál es nuestra reserva? Son nuestros famosos rollitos. ¿Ya? Los rollitos que tienen las personas gorditas. ¿Qué está contenido ahí? Grasa. Esa es nuestra reserva. ¿Acaso el cuerpo no es tonto? El cuerpo no engorda por engordar. No engorda por engordar. Esos bultos de grasa, estos rollitos, son fuente de energía. ¿En qué casos? Cuando la persona no tenga alimento. ¿De acuerdo? Entonces, esos rollitos son nuestros almacenes. ¿Y qué pasa? En una persona normal, cuando deja de comer, ¿qué pasa? Adelgaza. Muy bien. Baja de peso. Muy bien. ¿Por qué será? Porque el cuerpo pues, no puede quedarse sin energía, pues. Nuestro organismo no puede aguantar. Nuestras células no aguantan el hambre. Entonces, ¿qué van a hacer? Mandan una señal al cerebro y dicen, oye cerebro, no tengo comida. Ya pues, aunque sea, saca de la reserva. ¿Y cuál es nuestra reserva? La grasita que está en los rollitos. Esa es nuestra reserva. Entonces, una persona normal que no come, aprovecha de esas reservas y por ende baja de peso. Por eso les dice a las personas que están obesas que tienen que bajar su ración de alimentos y hacer bastante ejercicio. Porque recuerden, cuando una persona hace ejercicio necesita más energía, ¿no es cierto? Sí, profe. Pero si no tienen rollitos, profe. ¿Cómo? Si no tienen rollitos. Se va a desmayar, pues se va a desmayar en plena calle. Vas a correr y se va a desmayar. Entonces, es importante. Eso es una persona normal. O una persona con diabetes. Hemos visto que la célula, según la célula, no tiene alimentos. Entonces, le manda esa señal al cerebro y le dice, cerebro, no tengo alimentos. O come, o aunque sea, saca de mis reservas. Y como si la persona no estaría comiendo, porque nuestras células no están comiendo, es que el organismo va a aprovechar y va a sacar todas nuestras reservas. Esos rollitos de grasa los va a convertir en azúcar. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasará si se acaban las reservas de grasa en nuestro organismo? ¿Qué pasará? ¿Saben qué cosa come nuestro cuerpo cuando se acaba la grasita, las reservas de grasa? ¿Alguna vez han visto a los niños de África cómo son? Naquitos, profe. ¿Qué se les ve a ellos nomás? Hueso y pellejo. ¿Tendrán músculo? No. Justamente eso pasa. Cuando nuestro organismo ya no tiene grasa de dónde sacar, empieza a comer músculo. Nuestro cuerpo no puede quedarse sin comer, nuestro cerebro no puede quedarse sin funcionar. ¿Qué empieza a sacar? Músculo. ¿Ya? Empieza a sacar músculo. Y cuando ya empieza a sacar músculo es algo muy grave. El paciente ya es muy probable que no pueda salir de ese cuadro. ¿De acuerdo? Y cuando produce músculo, mejor dicho, cuando come músculo, se produce los famosos cuerpos cetónicos, ¿de acuerdo? Así se llama. El metabolismo de las proteínas, es decir, de los músculos, se llama cuerpos cetónicos. Y se caracteriza porque la persona tiene un aliento cetónico. Ahora, se preguntarán, ¿aliento cetónico qué cosa era eso? El aliento cetónico es un aliento a frutas, ¿de acuerdo? La persona tiene aliento a fruta. Aunque no haya comido su manzana, no haya comido su naranja, su aliento huele a fruta. Si la persona tiene un aliento a fruta, quiere decir que su organismo ya está empezando a comer o a metabolizar sus proteínas. Y eso es un cuadro grave, y es un cuadro gravísimo en lo que es diabetes. ¿De acuerdo? ¿Me entendieron hasta ahí, señoritas? Sí, profe. Muy bien, entonces, vamos a ver los síntomas, ¿no es cierto? Si una persona, primero, bueno, viene a vuestra consulta, ¿no es cierto? Le dice, señorita, no sé,
primero tendrán que ver pues su dieta, ¿no? Si es de repente tiene desórdenes alimenticios. Y segundo, ver si tiene estos síntomas: poliuria, que orine bastante; polidipsia, que tenga mucha sed; y polifagia, que tenga cada rato hambre. Ya tendrían que estar pensando en una diabetes, una prediabetes. Tendrán que ver esto, ¿no es cierto? Tendrán que diferenciar cada uno de ellos, porque una poliuria también podría pasar en una infección urinaria, ¿no es cierto? Una polidipsia, de repente la persona ha estado con diarrea y está deshidratada. Entonces, una vez que ustedes han descartado los otros y se dan cuenta que tienen estos tres síntomas, ya tienen que estar sospechando. Y si tiene debilidad, peor. Entonces, ¿qué tienen que hacerle? Una prueba de glucosa, ¿de acuerdo? Una prueba de glucosa. Y si para más adelante ya ven que tiene aliento a frutas, ya esa persona está mal. Ya está muy mal. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí con respecto a los signos y síntomas y al examen físico? ¿Alguna pregunta, señoritas? ¿Se ha entendido? Señoritas. Señoritas. Creo que se han dormido. Señoritas. No, profe, sigue. Ya, no se me duerman, no se me duerman. Muy bien, entonces ya hemos entendido, ¿cierto?, los síntomas que podemos ver en personas diabéticas. Y al examen físico, de repente solamente lo de aliento. Y algunas cositas como taquicardia, pobre turgencia de la piel, etcétera. Cuadro clínico, entonces, ¿cómo se sentirá este paciente? Al inicio va a ser asintomático, ¿no es cierto? Obviamente, al inicio la persona puede atribuir su sed a que está haciendo mucho calor o a que ha comido algo salado. Entonces, generalmente al inicio la persona no le toma interés. Cuando ya se complica la situación, ahí es donde vamos a ver que se va a quejar de los siguientes síntomas. Como les decía, va a tener sed constante. Eso lo llamamos nosotros polidipsia. Segundo, deseo frecuente de orinar. Hemos visto poliuria. Tomas mucha agua, tienes que ir más veces al baño. Va a tener aumento de apetito. Hemos visto que se llama polifagia. ¿Por qué? Porque nuestras células sienten que no tienen alimento. Segundo, vamos a tener visión borrosa. Esto es importante, la visión borrosa. Van a observarlo comúnmente en algunas personas. ¿Por qué será? Porque generalmente esa glucosa también suele acumularse en la pupila, pupilas, en la retina de los ojos. Entonces van a sentirse que se les nubla la vista. ¿De acuerdo? Cansancio crónico. ¿Por qué? Porque sus células no tienen alimento. Otro muy importante, señoritas, otro muy importante: heridas que no sanan. ¿Han escuchado hablar del pie diabético? ¿Han escuchado hablar del pie diabético? No, profe, yo sí. El pie diabético es una necrosación, es decir, muerte del pie de las personas diabéticas. ¿Por qué se deberá? ¿Recuerdan cuando hablamos de la arteriosclerosis? Hemos visto que hay grasitas que taponan ciertas arterias y no dejan que llegue sangre a los lugares más alejados de nuestro cuerpo. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? ¿Profe, cómo dijo? Ya, ¿recuerda cuando hablamos de la arteriosclerosis? Cuando las arterias se tapaban por grasa acumulada en las venitas, en las arterias, ¿recuerdan? Cuando hablamos de infarto, ¿así recuerdan?
La vasita. ¿Recién ha salido? Ya, pues mami, ¿vas a comprarte algo o vas a...? Ya, pues un octavito, pues si vas a comprar. Ajá, ya te acompañaré, pues no te voy a mirar. Ya, dos octavitos. Te mando la ubicación de mi cuarto y cuando estés en la puerta bajo para abrirte, ¿ya? A mí me gusta a mí la piernita. Piernita. Ajá. Aló, me salió el internet, van a disculpar. Entonces, les decía, la arteriosclerosis, ¿no es cierto? Que eran acúmulos de grasa que taponaban ciertas arterias, ciertos capilares, ¿recuerdan? ¿O no recuerdan? Ay, perdón. Se me fue la señal. Les preguntaba entonces, ¿recuerdan de las arterias que se taponaban con las grasitas? Chicas. Señoritas. Señoritas, ¿están ahí? Sí, profe. Ya, bueno. No recuerdo bien. Ya, en conclusión, vamos a repasar un poquito con eso también. Como ustedes saben, la sangre lleva los nutrientes a las células, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos todos de acuerdo. La sangre lleva los nutrientes a las células. Y tiene que llevar los nutrientes también a las células más alejadas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en las manos y en los pies. Entonces, para el ejemplo voy a usar una mano. Como pueden ver en la mano, acá está llegando una arteria. Llega hasta aquí y se regresa. Igualito, llega hasta aquí y se regresa. Llega hasta aquí y se regresa. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasará si la sangre es muy espesa? ¿Podrá llegar totalmente la sangre con facilidad acá? No va a circular bien, profe. No, no es cierto. La sangre no llega correctamente a estos lugares. ¿De acuerdo? A las zonas más alejadas de nuestro cuerpo no llega correctamente. Entonces, si no llega correctamente, esas células, ¿qué pasará? Si no reciben alimento, si no reciben nutrientes, si no reciben... Van a morir, muy bien. Van a morir. Eso llamamos nosotros necrosis. Necrosis es la muerte del tejido. Tanto como en los pies, como en las manos, en personas ya muy complicadas, sus extremidades primero se van a poner cianóticas. ¿Qué cosa era cianóticas? ¿Qué era una cianosis? Azulado o algo así. Muy bien, color azulado. Entonces primero se van a poner azules. ¿Ya? Azules. Eso ya está diciéndonos que están empezando a asfixiarse. Y por último, se van a poner negras. Ya es síntoma de una necrosación. Y esas células, ¿cuál será la única salvación de ese tejido? ¿O se puede hacer algo o ya no se puede hacer nada? Una amputación de los dedos. Muy bien, lo único que se puede hacer es amputar. Lo único que se puede hacer es amputar. ¿Para qué? Para que esa piel necrosada, esa piel muerta no avance. Las personas diabéticas generalmente sufren de pie diabético. Pie diabético es un pie enfermo, un pie necrosado, un pie que está muriendo. ¿De acuerdo? Es por eso que van a ver a las personas diabéticas que van a estar así amputadas. Hay un cantante famoso, ya no me acuerdo, de música criolla. Ya no me acuerdo, que tenía diabetes y le amputaron sus piernas y después a poco tiempo falleció. ¿Ves? Es una complicación de más adelante. Y también con respecto a las heridas. Como hemos dicho, ¿no es cierto? En las heridas, las células de una herida necesitan alimentos para regenerarse. Pero si no tienen alimentos, ¿se podrán regenerar? ¿Se podrán curar? No, no es cierto. Esas células, la sangre es muy espesa y no llega completamente los nutrientes a esa parte.
esas células también no van a poder regenerarse. Por eso es que las heridas también demoran en sanar. Muy bien. Pérdida de peso, ya les había dicho, ¿no es cierto? Porque el cuerpo, mejor dicho, siente que le falta alimento y empieza a utilizar las reservas de grasa de nuestro cuerpo. Y por último, problemas sexuales. ¿Ya? No es por morbo, pero para que haya erección, ¿qué tiene que haber? O sea, ¿qué tiene que... ¿Cómo les pongo porque no se me feo? ¿De qué se llena la sangre? ¿De qué se llena el pene del varón para tener relaciones? ¿Cómo dijo, profe? No le entendí bien la pregunta. Ya ve, lo pongo de forma. Ñam, ñam, ñam. Ya. Para que un varón tenga una erección, ¿de qué se tiene que llenar su pene? Sangre, profe. Muy bien, ¿no es cierto? El miembro viril crece porque se introduce sangre dentro de él. Ahora, como hemos visto, la sangre es espesa. ¿Podrá entrar a ese órgano? No, profe. No, no es cierto. Entonces, no ingresa, no hay erección y por tanto no hay relaciones sexuales. Entonces ese es un problema en los varones, es cierto, que va a haber una disfunción sexual. ¿Alguna pregunta con respecto a estos ocho síntomas que hemos observado? Una consulta, duda, pregunta. Con confianza, ya no nos vamos supervisando. ¿Ninguna? Ninguna, profe, está entendido. Muy bien. Continuemos entonces. Nos hablemos de las complicaciones metabólicas agudas. Bueno, esto lo vamos a pasar un poco rápido para que no se me maree mucho. La primera vamos a ver que es la cetoacidosis diabética. ¿De acuerdo? La cetoacidosis diabética. ¿En qué consiste esto? Como les había mencionado, el cuerpo humano, después de haber metabolizado las grasas como fuente de reserva, va a empezar a utilizar las proteínas de la sangre. Entonces, cuando hay una hiperglucemia extrema y una formación abundante de cuerpos tónicos producidos, se produce una cetoacidosis diabética. Entonces, esto es producto ya de una complicación cuando el organismo ya no tiene más reservas. ¿Y cómo se caracteriza? Por la presencia de cuerpos cetónicos y en las personas van a tener un aliento a fruta. ¿De acuerdo? Un aliento a fruta. Pues, coma hiperosmolar, propio de la diabetes tipo 2 por tener la actividad insulina residual, no padecen hipoliosis y por tanto no producen cetoacidosis. Como estamos viendo, hay personas que tienen tanto nivel de glucosa en sangre que incluso puede llegar a producir fallos en el nivel del cerebro. Es decir, como estamos viendo que no es como la sangre no es muy espesa, mejor dicho, no circula adecuadamente y al no haber nutrientes en el cerebro, obviamente produce un coma. Hipoglucemia. La hipoglucemia podríamos decir que es un efecto adverso de los medicamentos, como son la insulina las pastillas antidiabéticas. Por ejemplo, ¿qué pasaría, señorita, saber si una persona en la mañana no toma su desayuno, pero sí toma su pastilla? ¿Qué pasaría? Produciría gastritis, profe. Eso es algo, eso es lo menos. ¿Qué pasaría con su páncreas? A ver. Ya, la persona no ha tomado desayuno, igual ha tomado su pastilla.
cansado, así, sin energía, ¿verdad? Ya, muy bien. Esas personas les va a dar un cuadro hipoglucémico. Es decir, que no tiene azúcar. A las células le ha chocado tanto que no hay azúcar en sangre que puede llegar a producir desmayos. Es muy común esto en personas que no llevan adecuadamente su terapia, tanto de medicamentos o insulinas. O también suele pasar cuando en los hospitales o puestas de salud a un paciente le administran demasiada insulina. ¿Verdad? Si le administran demasiada insulina, puede llegar a producir un coma hipoglucémico. Ya esos son efectos adversos más de los medicamentos que se toman. Otras cosas que pueden presentarse son inapetencia, dificultad de la respiración, dolor de estómago, boca seca, náuseas y decaimiento, cansancio. Complicaciones crónicas, es decir, a largo plazo, cuando la persona ya ha tomado mejor dicho, ya tiene la enfermedad por bastante tiempo. Primero vamos a ver riesgos cardiovasculares, es decir, que las arterias y las venas hemos visto que la sangre está espesa y esta no puede circular adecuadamente a través de ellas. Retinopatía diabética, como les decía, ¿no es cierto? El azúcar, tanto es el azúcar en sangre que incluso llega a depositarse en la retina, tornando la visión más borrosa, más nubosa. Eso se va a ver cuando la diabetes ya ha pasado por... Bueno, la persona no ha controlado adecuadamente su enfermedad. Otra cosa que puede ver la persona son cuerpos flotantes en el campo visual, dolor ocular o visión doble, es decir, algunas manchitas en la visión que tiene. Otro importante es la nefropatía diabética. Diabetes principal causada de enfermedad renal terminal, la aparición del albúmina en la orina, diabetes tipo 2 con mayor prevalencia. Acá me voy a detener un poquito. ¿Cuál era la función del riñón en el organismo? ¿De qué tal la orina? Muy bien. ¿De dónde saca el agua para la orina? ¿Cómo, profe, digo? ¿De dónde saca el agua para la orina? Ya hemos visto, el riñón se encarga de eliminar, ¿no es cierto? Producir orina. Pero ¿de dónde saca ese agua? De la... De lo que nosotros tomamos, ¿será? Ya, ¿y dónde está ese? ¿Y dónde se va lo que nosotros tomamos? ¿Dónde se va ese agua? ¿A la sangre? A la sangre. Muy bien, a la sangre. Los riñones filtran la sangre, remueven las impurezas de la sangre, ¿de acuerdo? Remueven las impurezas de la sangre. Ahora, yo les pregunto, a ver, señoritas, ¿qué pasa? Pues, me imagino que alguna vez o mejor yo tendrán un saco de azúcar en casa, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si ustedes meten la mano al saco de azúcar y empiezan a frotar su mano contra esta? ¿Qué pasará? ¿Se derrite? A ver, ¿qué pasa si nosotros nos frotamos azúcar en la piel? ¿Qué hace pegajoso, profe? Ya, pero ya, aparte de eso, cuando el azúcar está seca, ¿qué pasa? Cuando el azúcar es dura y nosotros nos rozamos o golpeamos el azúcar, ¿qué pasa? Nunca me ha pasado. Bueno, a mí me pasaba cuando el azúcar se ponía muy duro, yo trataba de sacarlo con una taza, con un cucharón. Muchas veces mi mano golpeaba el azúcar. Y a mí se me hacía herida. ¿A ustedes nunca les ha pasado? Ah, sí, profe, sí, profe, sí. Y el azúcar, ¿no es cierto? Cuando está sólido, cuando está en cristales,
es como son pequeños cuchillitos, ¿no es cierto? Son duras, trocitos, ajá, sí. Ya, pues estamos viendo que el azúcar, mejor dicho, la sangre tiene glucosa, tiene azúcar. Y esa sangre tiene que pasar por los riñones para que se filtre. Ahora ¿cómo hacer ese por riñón? ¿Se imaginan? ¿Se imaginan todo ese azúcar que está pasando por el riñón? Bueno, lo que quiero que entiendan es que el azúcar que está en la sangre va a empezar a lesionar. Podemos decir, va a empezar a cortar desde adentro a nuestro riñón. ¿Me entienden así? ¿Me entienden de esa forma? Cuando les digo que el azúcar que está en la sangre, al pasar por los riñones, empieza a cortarlo desde adentro. Señoritas, incluso hay un dibujito ahí abajo que está como se ve un riñón desde adentro. Bueno. Pensé que me iban a entender. Entonces, como estamos viendo, ese azúcar puede dañar y lastimar los riñones desde dentro, es decir, malogrando nuestro filtro y por ende produciendo una nefropatía. ¿Recuerda? Una nefropatía diabética. Y neuropatía diabética, pues por una deterioro del sistema neurológico por exposición prolongada de los altos valores de glucemia. Síntomas: dolor, quemazón, hormigueo o calambres. Diagnóstico de laboratorio. ¿Qué pruebas de laboratorio conocen, señoritas?
Ya voy bien, ahora sí ya voy bien. Disculpadme, tuve un percance. Ay. Entonces, como les decía, la persona tiene que hacerse, la más común, son esas pruebas de las tiras reactivas que existen en las farmacias, postas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Y qué nos va a determinar eso? Bueno, ahora los aparatos son más modernos, habrán visto. Que van a observar, van a ver los niveles en valores. ¿Ya? Como pueden ver acá, ¿se ve la diapositiva? ¿Me confirma que se ve la diapositiva? ¿No se observa? A ver, voy a salir, ¿ya? Es que se me fue el internet un ratito. Ahora sí se ve, ¿no es cierto? Sí, profe, ahora sí. Ay, carajo, listo. Correcto. Entonces, como les decía, ahora con esos equipos es más sencillo la determinación, o bueno, el control de pacientes con diabetes. A estar yendo al laboratorio de un hospital que tengan otros análisis, con esto se hace muy sencillo. ¿Y qué nos va a determinar ese equipito? Nos va a dar un valor en números, ¿no es cierto? Y según esos valores, nosotros vamos a determinar si la persona puede tener una hiperglucemia o simplemente, o incluso llegar a una diabetes complicada. Obviamente se tiene que hacer en las mañanas y de preferencia en ayunas. ¿Por qué en ayunas, señoritas? ¿Por qué tendremos que hacer esta prueba en ayunas? ¿Por qué hacer en ayunas? Para que no se junte con los alimentos, ¿era profe algo así? Muy bien. Cuando nosotros consumimos alimentos, los alimentos hemos dicho que son digeridos en el estómago. De ahí pasan a sangre. Si una persona se hace una prueba después de haber comido, sí o sí va a tener elevado los valores de glucosa en sangre, sí o sí, por más tenga o no tenga la diabetes, porque eso es algo natural, algo normal. Entonces, para que no haya una interferencia, para que no haya un error en la prueba, la persona tiene que estar en ayunas. Una vez que están en ayunas, tenemos que hacerle medir la prueba y comparar los valores con los que están en esta tablita. ¿De acuerdo? Con los que están en esta tablita. Entonces, cuando nuestro valor en el equipito salga con menor a 110, ¿qué podemos decir? Repito, si la persona tiene un valor menor a 110 miligramos por decilitro de glicemia, ¿qué podemos decir? Señoritas, ¿Quién es bajo? cuando una persona tenga menor a 110 es una persona sana, ¿ya? Si ustedes tienen o su paciente con ayunas y han tomado una prueba y sale menor a 110, es una persona sana, ¿de acuerdo? Sin embargo, si en valor en ayunas la persona tiene un valor de 110 a 126 en su equipo, puede ser una glicemia anormal, una glicemia anormal. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona tiene que volverse a hacer la prueba al día siguiente también en ayunas, por 2 o 3 días. ¿Para qué? Para determinar si es solamente un factor externo, un factor por alimentos u otra cosa. ¿De acuerdo? Otra cosa. Entonces, estas personas tienen que estar en observación. ¿Ya? No es ni sí ni no. Después, cuando la persona tiene una glucemia mayor a 126, podemos decir que es un probable diabético. ¿Ya? Un probable diabético.
¿De acuerdo? Si la persona tiene un mayor de glucemia, una glucemia mayor a 126, es un probable diabético. Sin embargo, y por último, si la persona tiene una glucemia mayor a 126, en dos ocasiones, ojo, o se puede ser hoy día sale mayor a 126 y mañana nuevamente sale mayor a 126, podemos decir que esa persona tiene diabetes. Entonces, solamente jugando con estos valorcitos, podemos nosotros determinar si la persona esté sana, está en observación, es una prediabética o ya tiene diabetes. Tan sencillo como eso. Solamente es contar con el equipo y saber interpretar el valor que sale en este. ¿Alguna pregunta hasta ahí, señoritas? Sí, profe, ¿puede volver a repetir? No le he entendido bien. Ya, al menos, Me he quedado, profe. ya, al menos sí conocen el equipo, ¿no es cierto? ¿Conocen los glucómetros? Sí, profe. ¿Saben cómo se utiliza? ¿Saben cómo se utiliza? No, utilizar no, profe. Ya. Como ustedes, bueno, es sencillo, son simplemente tenemos el equipo con estas dos partes, ¿no es cierto? El equipo en sí y sus tiritas de tiras reactivas. Las tiras reactivas generalmente tienen que comprarse periódicamente y tiene que ser la misma del equipo que se compra, de la misma marca. Segundo, al paciente se le saca una gotita de sangre. Ojo, la primera gotita se va a descartar. Ya la primera gotita se descarta, se elimina. Y el equipo entra a la segunda gotita. Una vez que ha entrado al equipo, esta gotita nos va a dar un valor. Ya, vamos a ver acá. Voy a ayudarles. Como dice, todo entra por los ojos. Glucómetro. Acá está. Todos parecen relojes, ¿no es cierto? Todos parecen relojes. Y todos van a mostrar un valor. ¿De acuerdo? Entonces, voy a utilizar esta. ¿Qué valor está figurando ahí? ¿Qué número está ahí? 102. Miren, acá abajo dice miligramos por decilitro. Bueno, espero que puedan agrandar la pantalla y observar. Miligramos por decilitro. Volvemos a la diapositiva. Les decía, nosotros tenemos que comparar este valor con el cuadro, este cuadrito que les estoy poniendo. Les decía, si ese valor sale menor a 110, ¿qué pasaba? ¿Qué le decíamos a ese paciente que se vino a hacer la prueba? ¿Qué dice acá, señoritas? ¿Sano? Por favor, ya tienen que ir memorizando esto. Si la persona tiene un valor de glucosa menor a 110, le decimos, señor, sabe que usted está sano, no se preocupe. No tiene nada. Entonces, a esta persona que se ha hecho esta prueba, ¿qué le vamos a decir? ¿Qué valor tiene? 102. ¿Qué le vamos a decir? Sano. Ya, sano. Puede ser por debajo, puede llegar a ser 50, hasta 40 lo normal, por favor, 40. 40 para arriba, 40, 102, sano. Porque si está por debajo de 40 ya podemos hacer una hipoglucemia, pero ahorita no viene el caso. Por debajo de 110, sano. A ver acá. ¿Cuánto es su glucosa? Está chiquito, pero... 133. Ya, vamos a jugar con eso ahora. Entonces hemos visto que una persona con glucosa menor a 110, una persona sana. Ahora, se me olvidó. Una persona con niveles de 110 a 126, podemos decir que hay que tener cuidado con esa persona, está en observación. No tiene diabetes ni tampoco es algo normal. Puede ser debido a otros factores: alimentación, estrés, dieta, factores químicos
medicamentos, etcétera. Entonces, de 110 a 126 no es normal. Ya no es normal. Hay que hacer otras preguntas al paciente para determinar la causa. No es ni diabetes, ni tampoco es que esté sano la persona. ¿De acuerdo? ¿Me entendieron hasta ahí? Quedaba en observación, así Ajá, básicamente, claro, profe, claro. ¿no? Muy bien. ¿Sí, ya? Ahora subimos más. Si el valor nos sale por encima de 126, podemos decir que es una persona un probable diabetes. A esas personas llamamos prediabética. Pre como de antes, ¿no es cierto? Prediabética. Entonces, si una persona tiene 126, tenemos que empezar a hacer tratamiento de dieta, tratamiento de calidad de vida y de otros factores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a un prediabético ya tenemos que tratarlo como una persona que va a tener diabetes. ¿De acuerdo? ¿Me entendieron hasta ahí, señoritas? Sí, profe, ahora sí. Ya, prediabético. Ahora, cuando una persona tiene mayor a 200, es decir, se ha hecho la prueba y tiene mayor a 200, ya podemos decir, señor, que señor, usted es diabética. Si en ese equipo la persona tiene mayor a 200, ya es diabética. Ahora, sin embargo, si la persona se ha hecho una prueba hoy día, le ha salido 127, y mañana se ha vuelto a hacer la prueba en ayunas y nuevamente sale 127, a eso se refiere con 2 ocasiones, también esa persona es diabética. ¿De acuerdo? Diabética. ¿Me entienden? Volviendo a la Profe, entonces, desde los 127, si encontramos, ya es diabético ya. Ya, ¿no? 127 en 2 ocasiones. O sea, hoy día me hacen la prueba, sale 27. Mañana me vuelven a hacer la prueba, si vuelve a salir 127, ya, diabético. Ya. 137 acá. Miren, este valor 137. ¿Cuál podemos poner? ¿En dónde estará? A ver, ¿dónde estará ese valor 127? ¿No me recuerdo? ¿Cuánto era? 137. ¿Dónde estará 137? Lean el cuadro, señoritas. ¿Qué dice ahí? $137. Señoritas. ¿Tiene o no tiene diabetes esa persona? De 37, claro, profe, ya tiene. ¿Ya? Acá tiene una observación. Va a depender. Si solamente le hemos hecho una sola vez la prueba, podemos decir que es un probable diabético. Sin embargo, si le hemos hecho 2 veces la prueba y sigue saliendo esos 127, ya es un diabético. ¿Ya? Si sale en una sola ocasión mayor a 126, es un prediabético, un probable diabético. Pero si en 2 ocasiones diferentes, en 2 días diferentes, le sale alto, ya es un diabético. ¿De acuerdo? ¿Me entendieron hasta ahí, señoritas? Creo que esto les voy a poner en el examen, ¿ah? Con ejercicios más les voy a poner en el profe, examen. ¿qué vas a poner en examen? Vamos a sacar cero entonces. Va a preguntarle entonces. Solamente Profe, es leer los valores. Sí. Ya, mira, usted nos dice que pasado los 126 es, como te digo, está normal, ¿no? Está ¿No? algo... ¿Está normal? A ver, no. Probablemente, diabético, ¿no? Ajá. Ya, es lo que nos dijo. Y entonces, si ya saco de 127, 128, 129, ya será, pues, si en 2 ocasiones lo saco, será diabético. Muy ¿no? bien, diabético, no? Sí, correcto. Correcto. Aquí está, ¿no es cierto? Ya. Ojo. Ya, Prediabético se refiere que te han hecho la prueba y en una sola ocasión te ha aparecido con glucosa alta. ¿Ya? En una sola ocasión. Si es más de 2 ocasiones, el valor alto ya es diabético.
Entonces, prediabético, ¿cuándo aplica? Cuando en una sola determinación te sale un valor alto. ¿De acuerdo? En un prediabético es cuando en una sola ocasión te sale un valor alto. ¿Ahora sí me entendieron? Sí, profe. Ya. Ahora también vamos a ver la glucemia postprandial. Postprandial significa después de alimentos, para que no se me confunda, no se me maree. Postprandial, después de alimentos. Entonces, ¿cuál será el valor normal de una persona después después de consumir alimentos? En una persona sana, su valor tiene que ser menor a 140 miligramos por decilitro. ¿De acuerdo? Si es menor a 140 miligramos por decilitro después de comer alimentos, es una persona sana. ¿Me entendieron hasta ahí? Señoritas. Señoritas. A ver, chicas. ¿Qué valor dice ahí? Lean. ¿Cuánto hay? Chicas. 7, 8, profesor. No. ¿Cuánto? 137. Ya, muy bien. Ahora vamos a jugar con eso nuevamente. Si una persona sana, mejor dicho, si una persona acaba de tomar su desayuno, se abre la prueba y sale 137, ¿qué podemos decir? La persona diabética. Bien que no me están prestando atención. Muy bien, si estaría en ayunas, sería una persona diabética. Pero estamos diciendo que ahorita que Ya. cuando ha comido alimentos, sale ese valor. ¿Qué vamos a decir? Probablemente. Tampoco. Hacerle la segunda. Miren, si ese valor sale a una persona que ha consumido alimentos, es decir, si ha tomado su desayuno, vamos a ver que es una persona sana. ¿Por qué? Porque el valor en personas después de tomar desayuno es menor a 140. O sea, cuando nosotros comemos alimentos, nuestra glucosa sube hasta 140. Pero es el límite. Si sube por encima, ya podemos decir que es una persona diabética. Por ejemplo acá, en personas que consumen alimentos y son diabéticos, su glucosa pasa por encima de 200 miligramos por decilitro. ¿De acuerdo? Y en personas sanas, menor a 140, después de comer alimentos, repito. ¿Entendieron? Es que les estoy poniendo acá dos ejemplos. Uno es en ayunas y otro es con alimentos. ¿Por qué? Imagínense que ustedes hagan la prueba en vuestras farmacias. Y el señor viene y le dice, señor, disculpe, usted ha comido a ver. Va a decir, esto creo que estoy mal del azúcar, ¿me puede hacer una prueba? Y ustedes le van a decir, señora, ¿usted ha comido alimentos? Sí he comido. Ustedes le van a decir, señora, ¿qué sabe que regrese mañana en ayunas? Ustedes van a perder un paciente, van a perder un cliente, ¿o no? ¿O no? Sí, profe. Entonces ya no se preocupen. Igual le voy a hacer su prueba. Entonces le hacen la prueba. Y esa persona que acaba de comer, si tiene un valor menor a 140, ¿qué le van a decir? Que es una persona sana, ¿no es cierto? Señora, no se preocupe, es una persona sana. Ha comido, pero sus valores están dentro de los normales. Sin embargo, si la persona ha comido y tiene por encima de 200, ahí sí vamos a decir que es una persona diabética. ¿De acuerdo? Creo que les está ganando el sueño, señoritas. Bueno, eso lo vamos a repasar en la siguiente clase mejor, ¿ya? Traten de digerir la interrogante.
Bueno, acá podemos ver un poquito la prueba de orina, ¿no? Prueba de orina. ¿Ya? En orina generalmente tiene que ser por debajo de 50. Después, si es de 50 a 100, podemos decir que es alto. De 100 a 500, un prediabético, y de 500 a 1000 es una persona diabética. ¿Ya? Algo así como hemos visto más antes. Sano, sano, acá en observación, acá un prediabético y acá un diabético. ¿De acuerdo? Eso es en orina. Si van a utilizar, si en sus farmacias o boticas tienen pruebitas por orina, esta tabla les va a ayudar a identificar esto. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Vamos a ver también una prueba de la albúmina y la proteinuria. También en orina. ¿Qué pasaba cuando veíamos albúmina en orina? ¿Qué nos indicaba eso? ¿Qué pasaba cuando veíamos albúmina en orina? ¿Es normal que haya albúmina en orina, chicas? Problemas renales será, profe. Muy bien, Gloria, muy bien. No es normal, ¿ya? Si hay albúmina en orina ya son problemas renales, es un daño renal. Entonces, ¿esto cómo vamos a ver? Con estas tiritas. ¿Alguna vez han visto esas tiritas? Como está en la imagen. ¿Han visto o no han visto alguna vez estas tiritas? Para que les muestre, pues si no. No, profe, muestra. Con esto se va a ver mejor. Pueden hacer grande su pantalla. Como están viendo, hay una tira que viene por cuadraditos. Cada cuadradito es un reactivo. Esto se pone en la orina de la persona y se deja por unos cuantos minutos hasta que haga efecto. Una vez que haga efecto, tenemos que poner la tira al lugar donde se parezca más. Por ejemplo, acá estamos viendo que es un color celeste, ¿no es cierto? Iniciando de abajo un color celeste. Entonces, si después de la orina ha salido un color marrón, tendré que poner toda la fila acá, donde está marrón. Y eso me va a dar los valores con los que está esa persona. Por ejemplo, la primera es de glucosa. Ahí me va a decir cuánto de glucosa tiene. Acá va a aparecer de proteínas, de sangre, de pH, etcétera, etcétera. Entonces, acá es donde observamos los valores de esa orina. Entonces, volviendo acá al cuadrito. Como decía, viendo el color, dependiendo a qué coloración ha cambiado, vamos a ubicar en los valores de esa orina, de esa tira. ¿Y qué nos dice? Si la persona tiene de 2 a 20 miligramos por decilitro, será una persona negativa. Sus riñones están funcionando perfectamente. Sin embargo, de 20 a 50 ya no es normal. Entonces, eso es un factor, un posible daño a nivel de riñón. Y cuando hay proteína de 500 a 100 ya estamos viendo un caso de proteinuria, donde el riñón seguramente esté más complicado. Esto es simplemente leyendo las tiritas de orina. ¿De acuerdo? Ahora hablaremos un poquito de la diabetes gestacional. Como habíamos mencionado a inicio del curso, hemos observado que hay un tipo de diabetes que se les da a las madres. Generalmente también suele ser genético. No a todas las mamás les va a dar diabetes, solo a cierto grupo. ¿Y a qué se genera? Debido a una sobrecarga de glucosa. Es una sobrecarga de glucosa. Después se realiza un análisis de sangre para medir el nivel de glucosa en sangre. Un nivel inferior a 140 generalmente se considera normal. En gestantes, un nivel menor de 140 generalmente se considera normal. Sin embargo, ya es de observación. Una prueba de tolerancia de la glucosa también. Se podría hacer una prueba de tolerancia.
Es decir, a la persona se le pide ayunar durante una noche y medir el nivel de azúcar en la mañana en ayunas. Administrar una solución que tendrá... Ya, eso. Lo que hacen es a medirle al paciente cómo se llama. Un día le miden en ayunas cómo está y al día siguiente le miden después de consumir alimentos. Y comparando eso se determina si la persona está con probable diabetes o no. Control. Obviamente nuestros pacientitos van a tener esta enfermedad de por vida, ¿no es cierto? Chicas, ¿tendrá tratamiento, tendrá cura la diabetes? No, profesor, no es Muy bien, entonces esas personas no tienen cura, entonces tienen que llevar un control de por vida, de por vida. Entonces lo que pueden hacer es, si la persona controla bien su enfermedad con pastillas o con la insulina, lo único que se tiene que hacer es un monitoreo mensualmente o semanalmente para ver cómo va mejorando. Porque ojo, las personas también pueden hacer resistencia a los medicamentos. Un día le hace bien una pastita de metformina y al día siguiente va a necesitar de repente 2 o 3. Cada persona es diferente. ¿De acuerdo? Cuando se detectan las complicaciones. Cuando hay una complicación, cuando vemos que no se controla adecuadamente su glucosa, debe llevarse un control y prevenir las complicaciones. ¿Ya? Prevenir las complicaciones. Después realizar pruebas analíticas periódicas que indiquen cómo está evolucionando la diabetes. Es decir, hacerle seguimiento secuencialmente, interdiario o semanalmente para ver si está mejorando con un nuevo tratamiento. Siempre van a existir complicaciones a corto y a largo plazo. Siempre. Porque el tratamiento, como les decía, tiende a volverse resistente con el paso de los años. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar, señoritas, para que no se me adormezcan. ¿Alguna pregunta hasta ahí, hasta aquí, hasta el tema de hoy? ninguna. Ya, si tienen dudas, mañana las aclaramos. Ya es de nochecita. Creo que están todos cansados. Yo también sí me encuentro un poquito cansado. Mañana ya aclaramos las dudas que surgen. ¿De acuerdo? Voy a llamar lista. Gloria. Presente, profe. Carolina. Carolina, se fue Carol. Ya 2-1. Mía. Presente, profesor. Nancy. Mañana. Nancy. Presente, profesor. Mirza. Mirza. Nieves. Presente, profesor. Ruth Brisaida. No, Ruth Brisaida ya pedí permiso. Euticia. Presente, profesor. Rosa. Presente, profesor. Y Nayeli. Presente, profesor. Bien, señoritas. Será hasta mañana. Por favor, descansen. Y piensen en lo que hemos hablado hoy día. A ver si sale alguna pregunta. Hasta mañana.